Hola, hola, bienvenidos a un nuevo programa de Aprendemos Juntos. Aquí, Guadaviela, ¿cómo estás vos del otro lado? Yo muy contenta y muy feliz el día de hoy, arrancando un nuevo programa y acompañándolos un ratito para que aprendamos sobre temas que nos interesan a todos y que podés compartir con mucha gente porque son temas que están candentes, preguntas que nos llegan permanentemente y hoy tengo invitado especial, invitado de lujo, invitado que no ha venido nunca al programa, así que quédate ahí porque vamos a estar hablando de obras sociales, qué temita, ¿no? Pero antes quería contarte cómo haces para seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. A mí, particularmente me encontrás como @guadaviela en Instagram. Me mandas un mensajito, paciencia, respondo lo antes posible. Ahí tenés mi Instagram y también nos puedes seguir a nosotros como programa como Aprendemos Juntos. Estamos en Facebook y estamos en YouTube. Así que en Facebook nos encontrás como Aprendemos Juntos con Guadaviela y en YouTube también. Parece medio largo, pero a medida que lo vas escribiendo aparece el logo, presionás y una vez que te suscribiste o pusiste me gusta, depende cuál de las redes sociales estés utilizando, solito te aparece a veces una notificación como ya están los nuevos programas, porque una vez que salen en vivo acá recién se van cargando y están todos. Qué importante es esto porque vos sabés que podés volver a ver el programa por si te perdiste el de hoy, por si te pareció interesante la información y capaz que en ese momento no te era tan útil porque no estabas atravesando por esa situación, pero de repente te encontrás atravesando y te acordás que, me acuerdo que Guada un día dijo esto en el programa, lo buscás y ahí lo vas a encontrar y sobre todo vas a encontrar todos los datos de los profesionales que nos acompañan para que vos puedas contactarte con ellos de manera personal y consultarles tus dudas de manera concreta, porque acá hablamos más que nada genérico. Ahora sí le damos la bienvenida a él, Napo Gambetta, él es colega, es abogado y vamos a estar hablando un poco de redes sociales. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo andás? Gracias por la invitación. Sí, primera vez que viene al piso, así que vamos a ponerle onda. Debut. Vamos a ver qué tal sale. Bueno, vamos a hablar un poquito de obras sociales, lo anticipábamos recién y teniendo en cuenta esto, ¿no? Que nosotros como pacientes tenemos algunos derechos y por ahí los desconocemos, ignoramos esta parte y es ahí yendo las obras sociales medio que pasan un poquito por arriba de nosotros. ¿Cuáles son estos derechos que nosotros tenemos como pacientes? Fundamental reconocerlos, fundamental saber cuáles son, especialmente por dos cosas. Primero porque todos pasamos por algún procedimiento de salud, es algo inexorable. En algún momento terminamos pidiendo una cobertura en la obra social, terminamos en alguna clínica operándonos, haciendo algún estudio médico, haciendo algún tratamiento. O sea, en algún momento nos sometemos al sistema de salud, sea pidiendo financiación, sea pidiendo una atención, sea llamando a una ambulancia, pidiendo una urgencia. Entonces es necesario reconocerlos. Y segundo, es importante porque lo tenemos reconocido ya desde hace tiempo y es necesario saber cuáles son para demandarlos en el momento que nos los nieguen. Exacto. Porque los derechos de la salud están presentes desde que pido una cobertura hasta que se me dé el alta. Y fíjate por la cantidad de lugares por eso puedo pasar. Tengo que ir primero a la obra social, después tengo que ir a la clínica, después hablar con el médico, después hablar con la enfermera, con el anestesista. Hay pluralidad de personas con las que me voy a topar y es necesario saber cuáles son esos cúmulos de derechos que tenemos. Más que nada para que podamos defenderlos en el momento que sean vulnerados, ¿no? Y fíjate la vulnerabilidad que tiene uno, Guada, al momento de solicitar una prestación médica. Uno va desahuciado, va nervioso, sea que sea personalmente o sea que sea para un familiar. Entonces es necesario en ese caso tenerlos bien presentes para tener la cabeza en claro y en el momento que se me vulnera algún derecho saber qué reclamar y cómo reclamar. ¿Cuáles serían más o menos estos derechos o los más importantes para que nosotros sepamos reconocerlos? Primero el derecho a la atención, el derecho a una atención digna y rápida. Bien. Eso es fundamental, ese es el primer derecho, eso está enunciado en la Ley de Derechos del Paciente, que tiene, es una ley nacional, entonces rige para todo el país, es necesario tenerlo en cuenta. Y después hay algunos derechos que son importantes y que los vemos todos los días, que tienen que ver con la voluntad mía, más que nada lo que es el consentimiento informado. Creo que es la próxima pregunta, no me quiero adelantar. Tenemos, sí, preguntas sobre qué es el consentimiento informado, pero le contemos a la gente. Pero es importantísimo. El consentimiento informado es la declaración de voluntad que hace la persona, que hace el paciente de recibir un determinado tratamiento médico. Esto es... Eso nos pregunta mucho la gente sobre el consentimiento informado. Pasa que esto es medular en lo que es un tratamiento médico. Cuando yo me someto a un tratamiento médico, el médico me tiene que explicar qué es el tratamiento, cuáles son las contraindicaciones, cuánto demora, cuál es el riesgo. Claro, porque yo de repente como paciente no tengo idea por lo que estoy por pasar. Totalmente. Hay una diferencia muy grande en cuanto a conocimiento entre el médico y el paciente. Claro. Fíjate, hay una diferencia enorme y hay una vulnerabilidad del paciente. Por eso se legisló el consentimiento informado y lo que establece la Ley de Derechos del Paciente es que cada vez que yo me hago una práctica médica, el médico me tiene que informar todo eso. Principalmente es qué es el tratamiento, cuáles son las contraindicaciones, cuánto tiempo me lleva, cuánto me cuesta,
cuánto tiempo me va a demorar y cuáles van a ser las complejidades que va a traer a mi vida el tratamiento. Entonces, a partir de ahí, yo como paciente puedo optar por hacerme el tratamiento o puedo optar por lo menos en cuanto a las modalidades. Me lo hago ahora, me hago la semana que viene. Por supuesto que el médico me tiene que decir. ¿Cuáles son las opciones? Claro, ¿no? exactamente. ¿Cuáles son los tratamientos alternativos? Es fundamental. Y el consentimiento informado, esto es importante, Guada, tiene que ser por escrito en algunas oportunidades. Internación, tratamientos invasivos y cirugías. Esas son las tres principales. En este caso, fíjate que son tres prácticas pesadas, son tres prácticas complejas. Entonces, en ese caso me lo tienen que informar por escrito. Directamente por escrito me tienen que decir qué es el tratamiento, cuáles son las contraindicaciones, si hay algún tratamiento alternativo, cuánto me va a demorar, qué depende de mí, porque viste que por ahí uno le impide hacer ciertas cosas, cuáles van a ser las complicaciones futuras, cómo me va a tocar la vida a partir del tratamiento. Eso es fundamental y es algo que incorpora el derecho en el campo de la medicina. Esto ¿Se está cumpliendo esto? Porque sí, hay veces en las que no. En ese caso, ¿qué hago? En ese caso lo tengo que demandar. Yo tengo que estar muy atento como paciente. ¿A dónde voy? ¿Cómo me dirijo a...? No, primero inmediatamente al médico. O sea, inmediatamente al médico yo le tengo que decir, mire, doctor, usted me está sugiriendo este tratamiento, yo necesito que me informe concretamente y por escrito. Porque uno sabe comete el error de fijarse en internet. Claro, grave error. Grave error. Va a Google y después termina con un diagnóstico errado. Pero en ese caso, primero y principal, demandárselo directamente al médico. El médico tiene la obligación de darme el consentimiento informado por escrito o dármelo de manera verbal, dependiendo del caso. ¿Viste? Cuando son prácticas más complejas escrito, cuando son prácticas más ambulatorias, menos complejas de manera verbal. Bien. Y después, en el caso de que no lo haga, hacer inmediatamente la denuncia, ir a consultar a un abogado. Fui a una clínica y no me quieren dar el consentimiento informado. Claro, no me quieren decir de qué se trata, claro. No sé qué va a pasar, no sé qué le va a pasar a mi familiar, porque hay que tener en cuenta que si yo voy a acompañar a algún familiar y ese familiar no puede dar el consentimiento informado, me lo tienen que dar a mí como familiar que estoy acompañando. Entonces es necesario demandarlo en ese momento. Guada, es muy importante para saber a qué me estoy sometiendo. Bueno, esto es súper importante, ¿no? Y hablabas también de cómo nosotros por ahí acompañamos a algún pariente, a algún ser querido y de repente necesitamos, no sé, su historia clínica porque ya viene pasando por ciertos procedimientos. ¿Cómo funciona el tema de la historia clínica? ¿Yo puedo ir, pedirla, me la tienen que dar, es obligatorio, en cuánto tiempo? Porque muchas veces es urgente obtenerla. Muchas veces es urgente y la historia clínica se necesita siempre y se necesita con tiempo. Yo te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, vos para pedir una cobertura en la obra social, siempre te piden la historia clínica, porque la historia clínica es donde consta cuál es mi estado de salud según los estudios y según las atenciones que me dieron en cierta clínica. Lo que hay que decir es que la historia clínica es del paciente. Si vos preguntás, ¿quién es el propietario de la historia clínica? ¿Quién es el dueño de la historia clínica? ¿Es la clínica, el médico, el enfermero, el obra social? ¿Quién es? No, ninguno. Es el paciente. El paciente es el dueño de la historia clínica. Por una cuestión de practicidad, la historia clínica está en la clínica directamente, claro, porque ahí la van completando. Entonces yo como paciente la puedo demandar a la historia clínica. Máximo tiempo que tienen para dármela, 48 horas. En el caso que yo la necesito urgente, la puedo pedir con menos plazo y me la tienen que dar. Entonces eso es importantísimo. ¿Qué pasa si no me la están otorgando? La tengo que pedir por escrito, la pido directamente por escrito. Por ejemplo, yo tengo la historia clínica en un sanatorio. Sí. Entonces yo siempre me atendí en el sanatorio, ahí me hicieron resonancia, estudios médicos, ahí quedé internado, está toda mi historia clínica ahí, donde consta cuáles son los tratamientos médicos que se me dispensaron durante ese tiempo en la clínica. Yo voy y presento la nota. No me la dan, inmediatamente si la necesito urgente, hago un amparo de salud, inicio un amparo de salud, porque es un derecho fundamental y aparte yo la necesito cuanto antes, y si no, inicio una acción judicial. ¿Eso ya con un abogado? Con un abogado. Directamente voy a consultar a un abogado y el abogado va a optar por un amparo, que es una vía rápida para que un juez directamente le ordene a la clínica que me dé la historia clínica que me corresponde, que es mía, de mi titularidad. Bueno, exijamos esto, no nos dejemos pasar por encima, porque hay muchas veces que la necesitamos con urgencia y empiezan a dilatar este proceso que es obligatorio. Como decía el doctor Napo Gambetta, esto es tuyo, como paciente es tuyo. Es tuyo. Y otra cosa, Guada, que a veces pasa, que se ha visto, hay, por ejemplo, porque cuando es una clínica es muy extraño que no te la den. En la clínica ya están los estudios, está todo. Pero yo por ahí voy a hacer una consulta a un médico. Ese médico me tomó el peso, me hizo algún tipo de diagnóstico. También tiene una historia clínica mía, tiene un antecedente médico mío documentado. Bueno, en ese caso también lo puedo pedir. No me pueden decir nunca, yo no tengo historia clínica tuya. Si yo me fui a atender, tiene que tener historia clínica mía. Claro, tiene que tener algún respaldo de en qué contó mi atención. Entonces la tengo que pedir. En cualquier lugar donde yo ya me haya atendido, sea un consultorio, una clínica, una salita, una guardia, público, privado, pública, privada, de cualquier índole, provincial, nacional, lo que sea,
pido la historia clínica directamente y me la tienen que entregar, porque yo la puedo necesitar para pedir una cobertura en la obra social, para pedir una interconsulta. Por ahí yo estoy yendo a un médico, ya no estoy tan conforme con ese médico, me quiero cambiar de médico, necesito otra opinión, y el médico nuevo va a decir, bueno, dame tu historia clínica, venís, claro, para saber cómo venís. Bueno, voy a mi médico anterior, la pido, me la tienen que dar. Hablando también entonces de las obras sociales, ¿cuáles son las prestaciones obligatorias que tienen ellas para con nosotros? ¿Viste que, ¿A qué están obligadas? Viste que vos tenés derecho a la obra social generalmente según tu situación laboral. Vos sos empleado, por ejemplo, del gobierno de la provincia, de la municipalidad, tenés IPS. Bien. Sos empleado en relación de dependencia, tenés alguna de las obras sociales sindicales. Vos o pagás un extra, pagás una prepaga, tenés una prepaga vos de Swiss Medical, el menú de prepagas que tenemos en la Argentina. Bueno, todas estas obras sociales y prepagas tienen una característica común, que es un mínimo de cobertura. ¿Cuál es el mínimo de cobertura? El programa médico obligatorio. El programa médico obligatorio es una resolución que va actualizando el Ministerio de Salud de la Nación, que establece que las obras sociales te tienen que dar un piso de cobertura en determinadas prácticas. Entonces hay prácticas que están al 100%, hay prácticas que tienen una cobertura menor, pero te las tienen que dar sí o sí. Exactamente, ese es el piso mínimo. Después, las obras sociales, las prepagas, pueden ir escalando en planes de cobertura mayor. Pero no menos de eso. Pero no menor. ¿Y dónde veo esto? El programa médico obligatorio está disponible en la web del Ministerio de Salud. Entonces, cada vez que mi médico tratante me dice, vos necesitas esta prestación médica, está muy bueno hacerlo y es recomendable entrar al programa médico obligatorio, buscarlo y ver si esa prestación está cubierta. Si está cubierta, me la tienen que dar. Perfecto. Doctor, ¿cómo lo encontramos a usted? ¿Cómo podemos ahondar en estos temas si de repente hay gente del otro lado que esté pasando por estas situaciones? ¿Tiene algún estudio, algún número de contacto que nos quiera dejar? Redes sociales, lo que usted quiera, lo escuchamos. Pueden escribir en mis redes sociales, que es Napo Gambetta en Instagram, en Facebook, en Twitter, o al número de teléfono que está en pantalla. Con mucho gusto le contestamos todas las dudas. Buenísimo, pueden sacar fotito ahí entonces para que ya les quede marcado, y si no, y después, bueno, consiguen ya su turno para estar en la España al 1114. Exactamente, ahí es mi estudio, sí. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy. Lo vamos a estar molestando durante la semana porque hay algunas consultas que nos quedaron pendientes de otros temas y me parece que habilitan y ameritan un programa nuevo. ¿Le parece? Por supuesto, a disposición. Muchísimas gracias a vos por estar ahí del otro lado. Yo soy Guada Vila y nos despedimos. Hasta mañana, como todos los días, en esta misma pantalla y en este mismo horario. Chao.